una vez más. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Con todo su amor, dígale: renuévame, Señor. Oh, aleluya, Señor. Yo quiero ser renovado. Ya no quiero ser igual. Ya no, Señor, ya no. Renuévame, Señor Jesús. Escucha la oración de tus hijos. Pon en mí tu corazón. Aleluya, porque todo lo que hay dentro de mí, mi anhelo, Señor, mi anhelo, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. La última vez, le invito a alzar sus manos. Dígalo con todo su corazón: renuévame, Señor Jesús. Dígalo: ya no quiero ser igual, Señor. Ya no quiero ser igual. Esa es nuestra petición en esta tarde. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón. Fuertemente dígalo, porque todo lo que hay dentro de mí, aleluya, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dígalo una vez más: porque todo lo que hay, y porque todo lo que hay dentro de mí, nuestro hermano pastor con nosotros, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón de ti. Así es, bendito Señor. Ese es nuestro anhelo, bendito Padre. Eso es lo que hay en nuestros corazones, bendito Señor. Y en esta tarde, bendito Padre, tus hijos se han reunido, Señor, a este lugar, con ese deseo, ese anhelo en los corazones, bendito Padre, ya que estamos iniciando un año nuevo, bendito Señor. Intentamos, bendito Padre, seguir este año que con nuevas fuerzas, bendito Señor, con nuevos ánimos, y te pedimos a ti, Señor, que nos ayudes a poder avanzar, a seguir, bendito Padre, este año nuevo que viene con paso firme, bendito Señor,
pisando firme, bendito Padre, hasta poder llegar hacia la meta. Bendito Señor, te rogamos, te pedimos estos favores porque estamos dependiendo de ti. Tú eres nuestro pronto auxilio, nuestra ayuda. Bendito Señor, por lo tanto, estamos confiando en ti, Padre, y te damos gracias en esta tarde, Señor. Rogamos, pedimos que bendigas tu palabra en cada mente, en cada corazón, Señor, que sea una revelación en nuestras vidas, tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén, amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, en esta tarde. Bienvenidos todos a la casa del Señor, adorarle a nuestro Señor y a escuchar su bendita palabra. ¿Tenemos, creo, una petición de oración o es una petición de oración, no? Es por la hermana María. Sí, solo cree, todo es posible. Ahí donde está mi hermana, solo crea, solo levanta su mano y el Señor pues hará la obra. Oremos por esta petición. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, llegamos delante de ti en esta tarde, Señor, con esta petición que ha sido puesta en el altar, bendito Padre, en confianza, Señor, de que tú puedes contestar, atender esta petición. Es por la hermana María, bendito Señor, María Sánchez. Te rogamos, Señor, te pedimos por nuestra hermana, por su salud, bendito Padre. Sabemos que no estamos libres, Señor, de que este cuerpo se enferme, bendito Padre, pero te tenemos a ti, bendito Señor. Tú dijiste, yo soy Jehová quien sana todas tus dolencias. Bendito Padre, cumple tu palabra en nuestra hermana, bendito Señor. Te la ponemos en tus manos y la declaramos sana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Vamos a leer el libro de San Mateo, capítulo 13. Mi hermano Armando y su esposa nos visitan esta tarde. Bienvenido, bienvenidos, hermanos, y que Dios les bendiga. Muy bien, San Mateo capítulo 13 vamos a leer. Bendito el nombre del Señor. Tienen sus Biblias ahí, San Mateo capítulo 13, verso 10. Vamos a leer solamente, vamos a leerlo hasta el verso 17 para comprender mejor. Capítulo 13, verso desde el 10 hasta el verso 17. Dice así la palabra del Señor. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, escucha qué tremendo es esto. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús respondiendo les dijo, porque era una pregunta que necesitaba una respuesta. Entonces Jesús les dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Qué tremendo. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. O sea, con estos oídos naturales oirán, pero no entenderán, dice. Y viendo con estos ojos naturales veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos
y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Se está refiriendo a los discípulos en primer lugar, pero no solamente a ellos, sino también para aquellos que vendrían después. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Muy bien, tomen asiento, que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Estamos iniciando un año nuevo. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Estamos en el 2025. La gente de alguna manera tenía un cierto temor, un cierto miedo de llegar al año 2000. No sé si recuerdan ustedes. Por muchos, como dice la Biblia, falsos profetas que han salido por el mundo, que han dicho varias cosas que realmente no son ciertas. Y han sido probadas que no son ciertas, claro, porque no han tenido cumplimiento. ¿No es cierto, hermanos? Así es como se prueba un verdadero o un falso, si lo que dice tiene cumplimiento o no, así dice la Biblia. Pero vemos que han salido muchos falsos profetas, muchas falsas profetizas que han dicho muchas cosas que no fueron verdad ni son verdad. Así es que, bueno, la Biblia dice que nadie sabe, Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora, así es que es un misterio que tiene que ver con el séptimo sello, la venida del Señor, es un misterio que solamente está en Dios. Pero sí nos dio señales, dijo que cuando veáis acontecer estas cosas, conoced que el tiempo está cerca. Nos dio señales de un aproximado a su venida. Ahora, por supuesto, nosotros decimos que el Señor está a las puertas por razón de las señales que vemos aconteciendo. Porque dijo que cuando veamos esas señales, el tiempo estaría cerca. Entonces sí podemos decir que el tiempo de la venida literal del Señor Jesús a llevar a su iglesia está cerca. Por los eventos que están aconteciendo, que son señales para el tiempo del fin. Amén, hermanos. Muy bien. Bueno, que el Señor nos ayude, hermano, porque lo que dijo ya la Biblia en profecía tiene que cumplirse exactamente como fue dicho, no como los hombres quieran interpretar, sino como el Señor lo dijo. Y el Señor mismo interpreta su propia palabra, así como Él lo dijo. Los hombres fallan, realmente siempre fallan en su interpretación, pero Dios, que es su propio intérprete, Él nunca falla. Él cumple exactamente así como Él lo dijo. Él sabe el tiempo exacto de los acontecimientos y también de su venida. Muy bien, en esta tarde vamos a estar hablando un temita titulado Leyendo entre líneas. Es un tema muy importante, realmente lo hablé no hace mucho en algún lugar este tema y vamos a estar viendo lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Leyendo entre líneas. Es muy tremendo, que es sorprendente algunas veces cuando uno mira con ojos espirituales la palabra del Señor y la escudriña, porque la Biblia dice que debemos escudriñar las Escrituras. No se lee la Biblia como leer un periódico, no, porque es el libro de Dios. Entonces se requiere
mente espiritual para poder comprender este sagrado libro que es de Dios. Hay que entrar en el Espíritu de Dios para poder comprender este libro de Dios. Con la mente natural no podemos entender. Entonces, bueno, dice aquí la palabra del Señor en la escritura que acabamos de leer. Los discípulos pues se preocupan y le hacen esta pregunta al Señor Jesús, porque en el verso 3 del capítulo 13 dice: y les habló muchas cosas por parábolas. El Señor Jesús dice que les hablaba a la gente por parábolas. No todo, dice la Biblia, muchas cosas. O sea, varias cosas de las que el Señor hablaba, las hablaba en parábolas, o sea, en comparaciones. No les hablaba de una manera clara. Entonces, cuando los discípulos le escuchan hablar de ciertas parábolas, como el sembrador y muchas otras parábolas que el Señor Jesús hablaba, ellos le hacen esta pregunta al Señor Jesús y le dicen: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué no les hablas claramente? Como para que ellos entiendan. Debieras hablarles claramente y no por parábolas. Pero ¿por qué les estás hablando por parábolas? Ahora el Señor Jesús les responde de una manera tan tremenda y les dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. O sea, en otras palabras, hay solamente un grupo que va a entender los misterios del reino de los cielos. Esto no es para todos. Por eso es que les hablo por parábolas, dice. Porque si les hablara claramente, explícitamente, todos entendieran. Entonces, las parábolas que el Señor usaba era con este propósito. Qué tremendo, ¿eh? Era con este fin. Era para que no entiendan mismo. Pareciera ser raro, ¿no? Pareciera ser raro, pero eso es lo que Jesús dice. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. No es para ellos, no es para los fariseos, no es para los saduceos, para los escribas, no es para ellos, es para ustedes. Para ustedes los creyentes, los discípulos. Con nosotros es lo mismo en esta hora. No todos pueden captar, no todos pueden recibir o entender los misterios del reino de los cielos, los que corresponden a esta hora, a este tiempo. Está también en parábolas que solamente los predestinados, los elegidos, entenderán. El Señor Jesús les está diciendo con estas palabras que las cosas que Él estaba hablando en parábolas tendrían que ser entendidas. Tendrían que ser comprendidas con revelación. Mire, qué tremendo, ¿ah? Por eso les hablo. Mire, el verso 12 dice: porque a cualquiera que tiene, y esto se refiere por supuesto a la revelación, al entendimiento que alguien tiene o le ha sido dado. Porque a cualquiera que tiene entendimiento, tiene revelación, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Qué tremendo es esto. Yo he visto esta escritura cumplirse en muchos que han estado en la iglesia, en el cristianismo, con un poco de entendimiento que el Señor les ha dado. Pero resulta que ha venido la prueba y luego se salieron y se fueron al mundo. Ese poquito de entendimiento que tenían les fue quitado. Ahora vaya a ver, hermano. No tienen ni siquiera ese poquito de entendimiento que tenían. Están peor que los que nunca conocieron las cosas de Dios.
Yo he hablado con algunos de ellos y se expresan de una manera peor que las personas que no conocen la palabra del Señor. Esta escritura se cumple. Aún lo que tiene poquito le será quitado, dice la Biblia. Y hay un motivo, hermano, porque es que el Señor retira aún el entendimiento que por supuesto Él mismo les dio. Por la dureza del corazón, dice la Biblia. ¿Ya? Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos, no en todos, sino en ellos, la profecía de Isaías que dijo: ¿de oídos oiréis con estos oídos? Y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Y luego dice aquí el verso 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Esta es la razón. Ahora mire, le voy a leer, vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 28. Leamos el libro de los Hechos, capítulo 28, que habla similar aquí al libro de San Mateo. Hechos, capítulo 28, el verso 26, vamos a leer. Dice la palabra del Señor: ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Estamos leyendo el libro de los Hechos, ¿no? Y sus ojos han cerrado. Qué tremendo, hermano. ¿Por qué es que el Señor les quita el entendimiento? Porque las personas mismas se cierran. Es como esa persona que al mediodía el sol está brillando y se niega a aceptar de que el sol está brillando. Y se encierra en el sótano, dice el profeta de Dios, y niega que el sol está brillando. Y siendo que el sol está brillando. Hay gente así. Hay gente así. Es tremendo, ¿no? Por esa actitud es que el Señor, aún el poco entendimiento que tienen, les retira, les quita. ¿Se ha visto eso? Escucha aquí. Y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Ahora mire, en otra versión de Biblia dice así, escuche. Anda y dile a este pueblo, Dios le dice a Isaías esto. Anda y dile a este pueblo, por más que escuchen, dice, no entenderán. Por más que miren, dice, no verán. Pues la mente de este pueblo está entorpecida. ¿Qué decía en esta otra versión? El corazón de este pueblo se ha engrosado. Esta versión dice, pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y sus ojos están cerrados. Para que no puedan ver ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo los sane. En otra versión de Biblia dice, ve a este pueblo y dile, ustedes oirán, pero no entenderán. ¿Cómo es posible esta cosa tan tremenda? Que uno pueda escuchar palabra de Dios con estos oídos naturales y no entender. Pero así es como dice la Biblia. ¿Cómo es posible que uno pueda leer las letras que están en tinta, en papel en esta Biblia? Pueda leer y no entender. Pero eso es lo que la Biblia dice. Hay un elemento que se necesita para poder entender, como dice aquí la Biblia. En primer lugar, la predestinación, la elección divina. Y en segundo lugar, un elemento sobrenatural que Dios le da a sus creyentes, que se llama revelación.
Y ese elemento sobrenatural no es para cualquiera. A vosotros, les dijo a los discípulos, a ellos les fue dado. Así es en todo tiempo. Uno pudiera saberse de memoria la Biblia, citarle la Biblia de memoria. No consiste en eso. Si no hay ese elemento sobrenatural llamado la revelación, esto será como un periódico, nada más. Solo es tinta y papel, nada más. Se tiene que entender, se tiene que ver con ojos espirituales. ¿Qué dice acá? Porque su corazón se ha endurecido y sus oídos, dice, son incapaces de oír. ¡Qué tremendo! La revelación es lo que le da capacidad al creyente para poder ver y oír. Y sus oídos son incapaces de oír por falta de revelación. Han cerrado sus ojos para no ver ni oír ni entender bien, dice. Claro, porque con esta mente natural puede entender, pero mal. Amén, hermano. Pero con la revelación que Dios le da por gracia, usted va a entender bien. Por eso dice acá, han cerrado sus ojos para no ver, ni oír, ni entender bien, para que no se conviertan y yo los sane. Es muy tremendo. Es muy tremendo, porque nosotros tenemos que mirarnos, examinarnos nosotros mismos, como dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos. Porque nosotros de igual manera tranquilamente podemos estar en este grupo de los cuales Jesús les dijo, más a ellos no les es dado. Tranquilamente. Podemos estar ahí siendo parte de ese grupo al que no les ha sido dado la revelación para entender los misterios del reino de los cielos. Ahora, mire, vamos avanzando. Tiene que hacer una operación el Señor, como dice en Lucas 24:45. Donde dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es una operación del Espíritu Santo, es una operación de Dios en el entendimiento para comprender la palabra del Señor. Ahora, no es difícil entender lo que sucedió en los días de Noé. Es que Dios le dijo a Noé que construya un arca. Y que viene un diluvio y vino el diluvio. No, pues eso es fácil de entender. Pero aquí, lo que fue en los tiempos de Jesús era lo que correspondía a su tiempo, lo que ellos no entendían. Y es lo mismo con nosotros. El entendimiento que se necesita es para nuestro tiempo, para lo que corresponde a nuestro tiempo. No, pues ¿quién no entiende lo que pasó en los días de Noé? Hasta los niños en la escuela dominical entienden. Pero lo que corresponde a nuestro tiempo, allá cambia las cosas. ¿Qué es lo que el Señor prometió para nuestro tiempo? A eso es lo que nosotros tenemos con la operación del Espíritu Santo. Tenemos que entender, comprender qué es lo que Dios prometió para nuestro tiempo, cuáles son sus planes o propósitos para nuestro tiempo. A eso tienen que ser abiertos nuestros ojos del entendimiento. Y es por obra del Espíritu Santo, porque esto no es humano. No es que tiene que ir a un instituto bíblico o algún seminario con un gran teólogo. No. La revelación tiene que venir del cielo.
Es revelación del cielo. Por gracia, como le dijo a Pedro. Porque esto no te ha revelado carne ni sangre, ningún hombre. Esto no te lo enseñó ningún sacerdote. Esto no te lo enseñó Caifás, ni Anás, ni ninguno de esos. Sino mi Padre que está en los cielos te ha revelado. Y sobre esta revelación le dijo, edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia del Señor, no una iglesia, sino la iglesia del Señor está edificada sobre revelación. Bendito el nombre del Señor. Si la Biblia no tuviera cosas implícitas, hablando del tema, leyendo entre líneas, al hablar de entre líneas, me refiero a cosas que están implícitas en la palabra del Señor. Las cosas que están implícitas son las que requieren revelación. Las cosas que están explícitas no, porque están claras. Cualquier miserable pecador puede entender, porque hay cosas, porque no es todo, como decíamos al principio. Dice la Biblia, muchas cosas les hablaba por parábolas, no todas. Entonces, hay cosas que sí son fáciles de entender, que cualquier miserable pecador va a entender. Dios le va a dar el entendimiento necesario al pecador para que sepa cómo arrepentirse. Por ejemplo, hablando del tema del arrepentimiento, es un tema muy claro, muy explícito en la Biblia. Pero hay cosas que están entre líneas, hay cosas que están implícitas. Si la Biblia no tuviera cosas entre líneas, todos entenderían. ¿No es cierto? Pero no es así. Hay cosas que están implícitas, por eso es que unos sí entienden porque les ha sido dado revelación y otros no. Podemos leer lo mismo, podemos escuchar lo mismo, podemos ver lo mismo, pero no entender lo mismo. Porque si el uno tiene revelación y el otro no tiene, entonces el uno sí tiene capacidad y el otro no tiene. Claro, eso es así. Pero ¿quién es que da esta capacidad? Dios. Dios es quien da esta capacidad. Porque el entendimiento es una capacidad que Dios da. Por gracia. Ahora, si nosotros hablamos de la Biblia es así, pero con el mensaje es lo mismo. Con el mensaje es lo mismo, hermano. Hay cosas que de igual manera en el mensaje también están implícitas. Y por eso es que hay diversas interpretaciones, así como de la Biblia, del mensaje. ¿Me está entendiendo? Es porque hay cosas que se tiene que entender entre líneas, que no están muy explícitas, están implícitas. Entonces, lo implícito es lo que requiere interpretación. Y lo que está explícito es lo que no requiere interpretación. La parábola requería interpretación, ¿no es cierto? La palabra, por ejemplo, del sembrador y muchas de las parábolas del hijo pródigo, el buen samaritano y muchas de las parábolas que Jesús hablaba, había un mensaje implícito en esas parábolas. Entonces, requería interpretación.
porque estaba implícito el mensaje ahí. ¿Está entendiendo? Y había cosas que el Señor pues hablaba claramente y no requería interpretación porque estaba muy claro. ¿Está entendiendo? Con el mensaje lo mismo, hermano. Qué tremendo es esto, ¿eh? ¿Cómo es que hay cosas que se requiere interpretación, pero por supuesto no con esta mente natural, sino que es el mismo Espíritu Santo interpretando o revelando su palabra? Porque nosotros somos incapaces de entender a Dios. ¿Quién va a entender a Dios? Nadie. Él mismo tiene que interpretar su palabra. Él. Entonces aquí el Señor Jesús está explicando a sus discípulos por qué Él, en lugar de hablar abiertamente a la gente sobre los misterios del reino de Dios, usó parábolas. Algunas con simbolismos y figuras que eran difíciles de interpretar. Pues las parábolas son comparaciones, ¿no? Es un relato figurativo, simbólico, es una comparación implícita. ¿No es cierto, hermanos? Esas son las parábolas. Entonces, en los tiempos de Jesús, la interpretación, la explicación de sus parábolas era lo que ellos no entendían, ¿no? Porque no eran predestinados. Solo a los predestinados se les dio a entender el significado o la interpretación de esas parábolas. Solo a los predestinados. Solo ellos entendieron el significado, la interpretación de las parábolas. Lo mismo es con el mensaje. Solo a los elegidos, a los predestinados, el Señor les va a interpretar esas cosas implícitas que están en el mensaje. Bendito el nombre del Señor. Entonces, según la respuesta que Jesús dio a sus discípulos, lo que quiso decir fue más o menos esto: lo que digo, y lo dijo en parábolas, lo tendréis que entender entre líneas. Así les dijo: elegidos, lo que digo tendrán que entender entre líneas. Tendrán que tener revelación para que puedan entender lo que está entre líneas. ¡Qué tremendo! Porque mi Padre no quiere que yo lo diga todo abiertamente. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Cómo es posible? Pero Dios obra soberanamente. Él tiene planes, tiene propósitos soberanos. Era la voluntad de Dios mismo. Dios mismo le dijo a Jesús que use parábolas para hablar la palabra. Porque Dios no quería, Dios es el que no quería que esa gente entienda. Porque si entendieran, se convirtieran. Qué tremendo. ¿Cómo es posible que el Señor no quiera o no hubiera querido o no quiso que esa gente se convirtiera? ¿Pero por qué? Porque el Señor supo antes de la fundación del mundo todo acerca de ellos. Y por eso no los predestinó. Entonces, cuando la palabra sale, aunque sea en parábolas, es porque Dios mismo no quiso que ellos entiendan. Bendito el nombre del Señor. Dios es soberano. Por eso la Biblia dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios le tiene misericordia. Si nuestros ojos espirituales han sido abiertos para ver la verdad en esta hora, ¿por qué es, hermano? Porque Dios nos ha tenido misericordia. Porque no depende del que quiere ni del que corre,
sino el que Dios le tiene misericordia. El Señor nos ha tenido a nosotros misericordia. Su gracia, sublime gracia, que a un infeliz salvó. No solamente le salvó, sino le abrió los ojos del entendimiento para ver el mensaje en esta hora. Eso muestra que somos elegidos, predestinados para ser la novia, no solamente para salvación, sino para ser la novia de Jesucristo. Mire, tremendo. Lo que digo lo tendréis que entender entre líneas. ¿Cómo es posible? Sí, y esto, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? Tendrán que entender entre líneas. No está todo explícito ni en el mensaje. No lo está. Se tiene que entender entre líneas. Ya vamos a leer al profeta. No sé si nos da el tiempo. Mire. Porque mi Padre no quiere que yo lo diga todo abiertamente. El Padre Celestial no quiso que su profeta tampoco lo dijera todo abiertamente. ¿No? Porque Él no quiere que todos se conviertan, porque el Señor nos conoce, sabe todo acerca de nosotros. Él conoce nuestra mente y nuestro corazón, y en base a eso obra. Por eso dice la Biblia, no les seáis rebeldes. Y cuando habla de la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25, habla de las vírgenes insensatas. En otra versión de Biblia dice, las vírgenes necias. En otra versión de Biblia dice más duro, dice las vírgenes tontas. Claro. Y en verdad que esas vírgenes insensatas son vírgenes tontas, porque tenían el aceite que debían tomar y llenar sus lámparas, pero no lo hicieron. Ah, qué tontas, ¿no? Estaba a disposición el aceite ahí, pero no la tomaron. En el mensaje Preguntas y Respuestas, año 54, el santo profeta de Dios dice esto, escuche: la iglesia está edificada sobre la revelación divina de Dios. Como carne y sangre no te reveló esto. Eso es Mateo 16, ¿no? Pedro, pero mi Padre que esté en el cielo te lo ha revelado a ti. Y sobre esta roca, mire, los católicos se equivocaron tremendamente al entender este verso. Sin revelación que van a entender este verso. Ellos, por eso es que dicen que la iglesia está edificada sobre Pedro. Si la Biblia no dice eso aquí. Los protestantes dicen que la iglesia está edificada sobre Jesús, tampoco. La verdadera interpretación de este verso, dado por revelación del mismo Espíritu Santo, es que la iglesia está edificada sobre la revelación, sobre eso que le vino a Pedro. No sobre Pedro, sino sobre eso que le vino a Pedro, esa revelación que le vino a Pedro para conocer a Cristo. En esa hora, sobre esa revelación, roca revelación, edificaré mi iglesia. ¿Qué diferencia? Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A menos que uno obtenga la revelación correcta de la palabra. Escuche, y esto hablando como individuos. A menos que uno obtenga la revelación correcta de la palabra. Algunos no tienen la revelación correcta de la palabra, ni siquiera en cosas básicas o sencillas. Y están discutiendo todavía. No conocen ni el orden de la iglesia. No, y están discutiendo todavía. Piensan que tienen libertad para hacer lo que les da la gana. Porque dice que son libres. No tienen revelación ni para eso. Somos libres, sí, pero del mundo, del pecado, de las denominaciones, de las religiones. Pero somos esclavos del amor de Jesucristo.
Le amamos a Él. Y tenemos que servirle como dice la Biblia. Amarás a Jehová con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Entonces no somos libres. Estamos atados bajo las cadenas del amor de Dios. Y no podemos hacer lo que nosotros queremos tampoco. Estamos sujetos a su palabra. Se requiere revelación aún para esas cosas sencillas. A menos que uno obtenga la revelación correcta, porque hay revelaciones falsas que enseñan algunos. Y por ahí agarran de esas revelaciones falsas y por ahí corren. ¿Y quién les enseñó eso? Yo al menos no he enseñado eso. ¿Quién les ha enseñado de tal libertad equivocada? Yo no he enseñado de libertades equivocadas. Enseño de una libertad correcta. No de una equivocada, porque si hay una equivocada. A menos que uno obtenga la revelación correcta de la palabra. El creyente puede sacar conclusiones totalmente equivocadas de lo que dicen las Escrituras. Eso es lo que sucede con muchos creyentes. Sacan sus propias conclusiones equivocadas de lo que dice la palabra. Sin revelación. ¿Es así? Saca sus propias conclusiones equivocadas. Es que es así, así, así. Claro que no es así. Busque por revelación y verá que no es así. Poniendo un ejemplo, hablando doctrinalmente, porque esto es en cada cosa que el Señor nos ha dicho en su palabra. No es solamente en una cosa, sino en cada cosa que Dios nos ha dicho en su palabra. Como por ejemplo el bautismo en agua, que es un punto doctrinal. El bautismo basado en títulos es un buen ejemplo de la aplicación de las Escrituras. Mateo 28:19, sin revelación. Sin revelación. Se aplica equivocadamente Mateo 28:19. Y ahí vemos las iglesias protestantes aplicando equivocadamente, sin revelación por supuesto, el bautismo en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se requiere revelación para poder entender el verdadero significado de Mateo 28:19. Entonces, cuando nosotros vamos a un hombre que sí tenía la revelación, en Hechos 2:38, entonces él aplica correctamente. Ya con la revelación del Espíritu Santo, el apóstol Pedro, ahí sí. Es más claro, ya con revelación, él dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Y no es que está contradiciendo a Jesús, sino que ya es hablado con revelación. Lo que estaba implícito en Mateo 28, en Hechos 2, ya es hablado con revelación para su aplicación en el bautismo. El santo profeta de Dios dice en el mensaje del primer sello, ¿cómo puede San Mateo 28:19 comparar con Hechos 2:38 sin la revelación espiritual de Dios? Se requiere revelación para comparar estos dos versos, Mateo 28 con Hechos 2, para que no se contradigan. Sin revelación se hace contradecir. Y algunos dicen, no, yo me quedo con lo que Jesús dijo, no con lo que Pedro dijo. Si los dos están hablando lo mismo. Están hablando de lo mismo. El problema está en que no pueden captar, porque no hay revelación, el verdadero significado de ese verso.
Por eso Dios nos envía un profeta con la revelación de la palabra, para darnos a entender el verdadero significado de Mateo 28 y unir con Hechos 2 y entender correctamente. Y con las demás escrituras, por supuesto. ¿Cómo pueden, dice, estas personas decir que los días de los milagros han pasado y tantas cosas sin revelación de parte de Dios? Sin revelación, los días de los milagros ya pasaron. La sanidad divina fue por el tiempo de los apóstoles. La edad apostólica ya cesó. Todo eso, dicen, sin revelación, por supuesto. Es la única forma que lo sabrán. Vea. Para saber si es verdad o no, ¿ven? Pero es que han pasado por los seminarios. Esa es la razón. Y algún teólogo tremendo, inteligente, intelectual, los enseñó esas cosas. Hoy en día la mayoría de los cristianos han reemplazado la revelación de la palabra de Dios con concepciones mentales de la teología humana. Tremendo, ¿no? En el mensaje El Poder de Dios, predicado en el año 55, dice: Dios tiene que cumplir su promesa. El mismo Dios que dijo que los sacaría con mano poderosa y lo cumplió al pie de la letra, es el mismo que dijo: sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Él cumplirá eso al pie de la letra, porque Dios lo dijo. Esto no dijo algún hombre, es promesa de Dios. Pondrán las manos sobre los enfermos, se sanarán. Crea eso es todo, porque Dios lo dijo. No razonen nada, solo créalo. Así dijo, amén. Déjelo quieto ahí. No importa cuántos críticos y personas se levanten con sus teologías y concepciones, o sea, ideas mentales de la palabra, sin revelación, dice, Dios cumplirá su palabra de todas maneras. Y lo ha cumplido y lo viene cumpliendo y sigue cumpliendo. Porque Dios es su propio intérprete. Para muchos las escrituras de Mateo 28, 19 y Hechos 2, 38 son contrarias entre sí, a menos que uno entienda lo que hay entre líneas. Qué maravillosa es la palabra del Señor, hermanos. El profeta de Dios era de la opinión de que no basta saber leer lo que dicen las escrituras. También es necesario saber leer entre líneas, porque es en ellas donde se encuentra la verdadera revelación y comprensión de la palabra. Qué bonito, ¿ah? Eso es lo que el profeta enseñó, hermano. Que es necesario leer la palabra del Señor entre líneas, porque es en ellas donde se encuentra la verdadera revelación y comprensión de la palabra. Del mensaje Dios perfeccionando a su iglesia, año 54, dice: como ustedes saben, la gente lee la Biblia, ustedes no, dice, a leer la Biblia, ustedes no la deben leer nada más así, como si ustedes estuvieran leyendo un periódico. Por eso, mire, hay que orar primero. Señor, dame entendimiento, ilumíname. Al coger la Biblia o el mensaje, aunque sean pocas palabras, Señor, dame entendimiento de tu palabra. Porque yo con esta mente natural soy incapaz de entender tu palabra. Pero si tú me das entendimiento, yo podré captar estas cosas gloriosas, maravillosas que tú tienes en esta hora. Entonces mire, como dijo el Señor, pedid y se os dará. ¿No es cierto, hermano?
Y si usted le pide de todo corazón, el Señor le va a dar. Si usted le pide entendimiento, Él es la fuente de todo entendimiento y el Señor le va a dar. Aunque sea una buena porción, lo suficiente de lo que usted necesita. Al leer la Biblia, ustedes no la deben leer nada más así, como si ustedes estuvieran leyendo un periódico. Por hacerlo así, las vidas no son cambiadas. Por leerlo como si fuera un periódico, este libro, o un libro escolar o algo así. Por eso esas vidas siguen siendo las mismas vidas mediocres de siempre. Seguimos teniendo creyentes mundanos en nuestras iglesias, porque la Biblia o el mensaje la están leyendo como si fuera un periódico. No hay vidas transformadas en algunos tan peores que antes. Sí. Y son, por supuesto, un mal ejemplo del cristianismo. ¿Me equivoco? No. Es así. Lamentablemente es así. Y lo peor de todo, que están cruzados de brazos. No hay una desesperación, no hay un algo en ellos que digan, no, reconocer, estoy mal. Señor, perdóname, yo no puedo estar de esta manera. Yo conocí tu palabra desde mi niñez. Esta Biblia escucha al profeta. Esta Biblia está escondida de los sabios y prudentes. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo es que el Señor, qué gracia bendita, ha escogido a los peores, si es posible, hermano? Y a esos entendidos, los tremendos intelectuales, los doctores, no les ha revelado a ellos del Señor este mensaje. Son los primeros en rechazar el mensaje de la hora. Vaya a ver en YouTube ahí, a William Branham le tienen como falso profeta. ¡Qué atrevidos! Yo le dije a uno de esos, si usted tuviera mejor vindicación sobrenatural de la que tuvo William Branham, le creería, le dije. Pero muestre qué tanto Dios ha hecho en su vida para creerle. ¡Qué atrevidos!, ¿no? Si este profeta, hermano, vino con una tremenda vindicación de parte de Dios, que no debería nadie, ninguno, atreverse a negar que es un profeta de Dios. Mire, grandes evangelistas honestos, son hijos de Dios, siervos de Dios, como Benny Hinn y varios otros de esos tremendos predicadores han reconocido a William Branham como un siervo de Dios. Pero hay otros atrevidos. Esta Biblia está escondida de los sabios y prudentes. Este mensaje es lo mismo. El mensaje de esta hora, de igual manera, está escondido para estos teólogos del día presente. Son los rechazadores del mensaje. A mí no me importa cuán grande sea su escuela, mire, su seminario. Ustedes nunca sabrán nada tocante a Dios hasta que ustedes se enamoren de Dios. Aquí hay un secreto, hermano. Hay que enamorarse de Dios, de su palabra, para que el Señor pueda tratar con la revelación en nuestros corazones. Hay que estar enamorados del Señor, amar su palabra. Entonces el Señor va a tratar, nos va a dar revelación. Si no, no hay nada. Está con su mente natural intentando servir a Dios, intentando hacer algo, intentando ser un cristiano sin revelación. Con revelación, usted se convierte en un verdadero cristiano. Sin revelación, no.
No se puede. No se puede sin revelación ser un verdadero cristiano. No se puede. Es imposible. Usted es incapaz. Así dice el mensaje. Hasta que ustedes se enamoren de Dios. ¿Estará alguien aquí enamorado del Señor? Hay que estar enamorados del Señor. Cuando uno lee el mensaje, hermano, si lágrimas corren por aquí. En primer lugar, viéndose uno la condición de uno. Y luego por el entendimiento que Dios le da por su revelación. Esa es otra cosa, hermano. Dios mío, qué tremendo es esto. Estoy terminando. Ustedes tienen, dice aquí el profeta, que leer entre líneas. Está escondida. Qué tremendo. ¿Cómo es posible que el Señor se esconda aquí, se esconda? Es lo mismo en el mensaje. Está escondido el Señor ahí. Muchos lo leen y lo leen y lo leen. Y hay cositas por ahí, claro, que sí lo entienden. Y las otras no. Es que está escondido. Está escondido. Eso escondido va a salir a la luz cuando Dios revele. Si Dios nos revela, eso sigue oculto ahí, sigue escondido. Esas líneas que usted las lee serán como las líneas del periódico. Este libro es un periódico para muchos. El mensaje es como un periódico para muchos. Con revelación, no. Ya no es un periódico. Es una cosa bendita. Es una cosa tremenda. Eso es el mensaje. Es la revelación para esta hora. La cosa más gloriosa que Dios nos pudo dar en esta hora es su palabra revelada. Dice el profeta: cuando yo recibo una carta de la señora Branham, ahora ella dice, querido Billy, te amo mucho y estoy pensando en ti. Eso es lo que ella está diciendo en la carta. Pero yo puedo leer entre líneas porque estoy enamorado de ella. Y yo sé de lo que ella está hablando. Por favor, en el mensaje lo mismo. Hay que tratar de entender lo que el profeta está diciendo, porque no todo está clarito, no todo está explícito. Hay los creyentes carnales con su mente natural. ¿Y dónde está? Dice, ¿dónde está? Ahí está. Pero claro, como no tienes revelación, ¿no entiendes? Póngase de pie. Que el Señor nos ayude, ¿ah? Hay que ser honestos y sinceros, pedir al Señor por revelación. Ahí está el secreto. Con revelación aún las cosas más sencillas, usted las va a ver diferente. Las cosas más sencillas las va a ver diferente. Con revelación va a decir, Señor, ¿cómo he fallado con esta mente natural en comprender esto? Señor, perdóname. Eso vamos a decir. Dice la Biblia que las zorras, como dice, las zorras pequeñas echan a perder la viña. Todo lo que es palabra de Dios vale. Dice ni una tilde ni una jota. Todo tenemos que tomarlo. Sea pequeño o grande, sean cosas sencillas o profundas, todo es palabra de Dios.
Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu maravillosa palabra. Ahí está, Señor. Hay algo en nosotros, Señor, que ama tu palabra. Bendito Señor, ayúdanos, Padre. Estamos iniciando este año 2025. ¿Cómo ha pasado el tiempo, Señor? Queremos que nos perdones, Padre, las cosas de malo que hemos hecho en este año pasado, Padre. Y ayúdanos, Señor, a poder corregir en este año, bendito Señor, lo que hemos fallado en hacerlo en el 2024, Padre. Que haya ese sentir en nosotros, en nuestros corazones, que no querramos seguir siendo los mismos. Bendito Señor, el bendito Espíritu Santo, si está en nosotros, eso es lo que nos impulsará a hacer, bendito Señor. Te damos gracias en esta tarde, Padre, por tu palabra, y confiamos, Señor, que estas cosas las llevemos en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.